Hoy vamos a hablar acerca de la teoría del color, fundamentalmente enfocada en CorelDRAW. Como saben, la teoría actualmente más popular es la teoría de Newton, según la cual la luz blanca del sol, al pasar por un prisma, se descompone en una serie de colores que conocemos como los colores secundarios, o habitualmente los llamamos los colores del arco iris. Esto no es exactamente cierto. Resulta que Newton en su época creía que había formas perfectas como el círculo, el cuadrado, el triángulo, etc. Y que había números perfectos como el 3 o el 7. Entonces él suponía que tenía que haber 3 colores primarios y 7 colores secundarios. Aún hoy se habla de los 7 colores del arco iris, lo cual no es cierto. En realidad, los colores que vemos, como el arco iris, en realidad forman una pequeña fracción de las diferentes frecuencias de ondas. Hay ondas de radio, microondas, ondas de radar, infrarrojo, rayos X, rayos gamma. Hay infinidad de tipos de ondas y solamente un pequeño sector es visible por el ojo humano. Newton a su vez creía que los colores primarios eran el rojo, el azul y el amarillo. Hoy sabemos que no es así. El ojo humano tiene 3 receptores llamados conos. Uno es para el rojo, uno es para el azul y el otro es para el verde. Por eso, cuando se intentó reproducir ese sistema de color, lo que el ojo humano ve, mediante dispositivos como televisor color o como los dispositivos táctiles actualmente, las tabletas, incluso los teléfonos digitales, se busca reproducirlo más fielmente a lo que el ojo humano ve y se utilizan 3 colores primarios: el rojo, el azul y el verde. El amarillo es un color secundario formado por rojo y verde. Esto se conoce como RGB, Red, Green, Blue, es decir, las iniciales de rojo, verde y azul. Este sistema es un sistema de color basado en tonos de luz. No es lo mismo que cuando se utiliza para impresión. Cuando se quiso lograr aplicar este sistema a impresión, se encontró que la impresión no coincidía con lo que uno buscaba, no se lograba un resultado adecuado, por lo cual se buscaron los colores secundarios. Como ven, la mezcla de azul y de rojo da un tono llamado magenta, la mezcla de verde y de azul da un tono llamado cian, y la mezcla de verde y rojo da amarillo. Entonces se probó utilizar cian, magenta y amarillo como colores secundarios y utilizarlos para la impresión. Eso generó un sistema de impresión llamado cian, magenta, amarillo y negro. ¿Por qué? Porque busca agregarle un cuarto color negro para oscurecer la imagen, ya que el resultado queda en una tinta muy lavada, con escasa fuerza, con escasa nitidez, con escaso contraste. Entonces se le agregó una cuarta tinta, que es la suma de las 4 tintas anteriores, para lograr un tono intenso. Entonces la primera diferenciación que debemos hacer, la primera distinción, es entre los tonos de luz, rojo, verde y azul, red, green, blue, RGB, y los tonos de tinta. Son cosas parecidas, pueden dar lugar a confusión, pero el resultado es totalmente distinto. La suma de todos los colores de luz forman una luz blanca. La suma de todas las tintas genera un color muy oscuro, que no es negro absoluto. El real negro absoluto sería la falta de luz totalmente. Es un color muy oscuro que se llama negro. Entonces, cuando se manda a imprimir en offset, y esto es una buena aclaración, porque no es lo mismo imprimir en plotter, no es lo mismo imprimir en impresora digital, no es lo mismo imprimir en chorro de tinta,
Cada sistema, láser, por ejemplo, tienen métodos diferentes para generar el color. En offset o en serigrafía se realiza una separación de colores. Si utilizamos cian, magenta, amarillo y negro, el cian y el magenta generan azules, el cian y el amarillo generan tonos verdes, el amarillo y el cian generan los tonos rojos. Y como decimos, la suma de cian, magenta y amarillo genera una impresión a la cual le falta fuerza, le falta nitidez, le falta contraste. Por eso se agrega una cuarta tinta, negro, que es la que dibuja la figura y le da una terminación más perfecta. Notarán que en CMYK la tinta negra se denomina con la letra K. Primero, para diferenciarla de la B de blue. Y segundo, porque K en inglés se pronuncia key y es como llave o clave. En este caso es el color clave en la impresión. Los impresores dicen que si el negro queda bien impreso, todo lo demás queda bien, pero si el negro queda mal impreso, no hay arreglo. En algunos sistemas de impresión se imprime primero el negro para calibrar exactamente la impresión, y en otros sistemas de impresión se utiliza imprimir último el negro para que cubra todas las imperfecciones de las demás tintas. En todo caso, es considerado el color clave en la impresión, y por eso es que, además de distinguirlo de la B de blue, se utiliza la K de color clave para identificar que es el color más importante en la separación de colores. Es de hacer notar que los colores están formados por pequeños puntitos que son imperceptibles a simple vista. Aquí los estamos viendo muy exagerados. Esto que vemos un degradado que es sumamente suave, si lo viéramos con lupa, está formado por pequeños puntos de menor a mayor. Este globo estático, si nosotros lo vemos con lupa, lo que veríamos serían puntos de distintos colores, de distintos tamaños, para formar la mezcla de colores. Si los alejamos, ya deja de percibirse tan nítidamente esa diferencia, y llega un momento en el cual el ojo humano es incapaz de percibir la diferencia entre uno y otro, y por eso es que cuando vemos una foto, como en este caso impresa, el ojo humano no llega a distinguir el tamaño de los puntos porque son muchísimo más pequeños que esto. Aquí estamos exagerando muchísimo el tamaño de los puntos, es simplemente un efecto para simular cómo se ven, pero en un tamaño pequeño, si no utilizamos una lupa, si no utilizamos un cuentahilos, no se verían los puntos de tamaño. Cada separación de color se imprime con un ángulo diferente. En lo estándar es que el amarillo esté en 0 grados, el cian 15 grados, el negro en 45 y el magenta 75. Pero hay diferentes combinaciones, diferentes ángulos, pero no todos los ángulos son válidos. Como vemos, estas combinaciones forman lo que se llama una roseta, que forman un punto central. Hay otras que no forman roseta, que no forman ese punto central. Pero si pusiéramos ángulos equivocados o si se superponen dos o más colores con el mismo ángulo, se formaría un defecto llamado moiré, que hace que tenga como una trama irregular y literalmente estropea el trabajo, hace que el trabajo se vea como mal impreso y no tiene solución. O sea, después que están hechas las planchas de CTP con un ángulo equivocado, ya no tiene arreglo. Entonces tenemos que ver el pasaje de RGB a CMYK, que es el problema más común. En RGB, que son tonos de luz, podemos tener hasta 16,8 millones de tonalidades de colores. Pero en cian, magenta, amarillo y negro, CMYK, solo tenemos 64.000 tonalidades. Entonces, el pasaje de RGB a CMYK importa porque hay una pérdida de color muy importante. Si se hace mal, lo que va a ocurrir es esto: una imagen
muy nítida, muy luminosa, al pasar de RGB a CMYK, pierde el color y queda literalmente estropeada. Esta imagen está mal convertida. Está deliberadamente mal convertida para que vean cuál es el resultado. Los verdes quedan grises, estos tonos que son muy luminosos quedan totalmente apagados y se forman imágenes que son realmente malas. Eso es un problema frecuente que ocurre a menudo y que no debe ocurrir. Para eso tenemos que ir al menú herramientas, administración de color y configurar el documento actual y también la configuración predeterminada. Cuando instalamos el programa, probablemente tengamos una configuración general, para uso general, o sea, para impresora doméstica, chorro de tintas, cosas por el estilo, o láser. Tenemos que ver la región geográfica donde estamos viviendo, si estamos en Norteamérica, si estamos en Sudamérica, Europa o Asia. En Sudamérica se utiliza la escala Europa, por lo tanto utilizaríamos preimpresión Europa. Si estuvieran en Estados Unidos o en México, por ejemplo, en Norteamérica, se utilizaría no uso general Norteamérica, sino preimpresión de Norteamérica. También hay una que es para web, para todos los casos, hay para Europa, para Norteamérica, para Asia. Si elegimos para web, porque por ejemplo vamos a trabajar para Instagram o para Facebook o para una página web simplemente, entonces automáticamente el modo de color principal pasa de RGB, la paleta de color principal va a pasar a RGB y toda la configuración del programa va a pasar a RGB. Si en cambio decimos que es para preimpresión, es decir, que se va a enviar a imprenta, automáticamente el modo de color principal pasa a CMYK y todo, incluyendo la paleta de color, pasa a CMYK. Vamos a hacer una apreciación, y es que dentro del menú ventana, dentro de las paletas de colores, algunos le dicen barras, pero no son barras, son paletas, tenemos unas diferentes paletas. Hay una que es la paleta del documento, que es la de abajo, que va acumulando los colores que se van utilizando, y la paleta predeterminada, que podemos ver aquí en la persiana de paletas, que existen diferentes paletas de color. Hay una paleta CMYK predeterminada que es solo CMYK, hay una paleta de RGB predeterminada que es solo RGB, pero la paleta predeterminada cambia automáticamente con el modo de color del documento. En este caso, ahora, si vamos a administración de color, está puesto por defecto el color principal CMYK. Si yo lo paso a RGB, automáticamente la paleta de colores cambió, y aunque los colores puedan parecer los mismos, están todos en RGB, y no es lo mismo el cian de RGB que el cian de CMYK. Vamos a poner, por ejemplo, cian, magenta, rojo, verde, cualquier color. Si los pasamos en administración de color, ponemos el modo principal CMYK, los colores en sí no cambian, pero nosotros podemos tener cian CMYK, magenta CMYK, rojo CMYK y verde CMYK. Y como vemos, son muy diferentes unos de otros, son colores mucho más oscuros. Estos colores RGB no van a salir impresos nunca tal cual los vemos ahí en pantalla, porque son tonos de luz. La impresión no tiene luz, el papel es opaco, es una tinta que absorbe el papel, y esa diferencia es notoria.
Entonces, si utilizamos estos tonos luminosos, el resultado va a ser estos colores de abajo, que son totalmente distintos. No se puede lograr todas las combinaciones de colores porque están fuera de lo que se llama el gamut, o sea, la zona de color que puede reproducir el documento o que puede reproducir el programa, porque dentro de RGB, como le decíamos, tenemos 16,8 millones de colores y en CMYK solamente hay 64.000. Aquí tenemos que hacer una pequeña digresión, o sea, desviarnos levemente del tema para hacer una explicación más coherente. Esto es lo que se denomina el gamut. Esto es lo que el ojo humano puede ver. Como vemos, hay un triángulo que es lo que se puede reproducir en RGB. Hay diferentes perfiles de color dentro del modo RGB, hay diferentes RGB. El estándar RGB es RGB, que es el más limitado, que lo pueden ver aquí, que es el triángulo más pequeño. El White Gamut, hay Adobe RGB, Apple RGB, hay diferentes modos RGB. Dentro del modo RGB hay diferentes perfiles más o menos amplios en cuanto a calidad de color. Ninguno de ellos logra reproducir todos los colores que el ojo humano ve. A su vez, aquí también pueden ver el Gamut CMYK, que como pueden notar es muchísimo más chico que el Gamut de RGB, es decir, hay muchos menos colores dentro de CMYK que en RGB. ¿Qué pasa con los colores que están por fuera? Los que no pueden reproducirse por RGB ni por CMYK. La única solución es usar una tinta directa. La más popular es la marca Pantone, que pertenece a una empresa llamada X-Rite. Y Pantone, o Pantone, como se le dice habitualmente en español, es una marca de tintas, no es la única, pero sí es la estándar a nivel mundial. Es decir, si nosotros utilizamos Pantone 485, va a ser el mismo en Chile, en Finlandia o en Indochina. Es decir, eso es algo que es universal y que nos permite una mayor garantía de color. También tenemos que decir que hay diferentes escalas Pantone, no hay una única escala Pantone. En este caso es Solid Coated, es para papeles coteados mate o brillo, pero también hay otra que es Solid Uncoated para papeles no coteados, sin estucado, como por ejemplo cartulinas o papel obra, papel de fotocopia. Los colores Pantone para papeles coteados o estucados mate o brillo terminan con la letra C de Coated, y los que son para papeles comunes terminan con la letra U de Uncoated. También existe una escala que se llama Pantone Color Bridge, que permite ver la diferencia entre el color, la tinta Pantone y su equivalencia en CMYK dentro de los parámetros ideales y los valores ideales que la propia empresa determina. Entonces vemos que hay colores que son bastante parecidos cuando se convierten de Pantone a CMYK. Otros, en cambio, no tienen absolutamente nada que ver. El color, por ejemplo, 178, como Pantone, tiene un brillo determinado que se pierde totalmente al pasarlo a CMYK. El 1575, por ejemplo, es un color naranja brillante que se apaga totalmente al pasarlo a CMYK, y eso en los valores ideales. Y desgraciadamente es irreversible, o sea, es insoluble. Esto es lo mejor que se puede obtener al pasar de un Pantone a CMYK. Por eso es que, en primer lugar, no debemos utilizar tintas Pantone sin saber que después se van a pasar a CMYK. Si se usa un color Pantone es porque se va a imprimir con esa tinta. Es para usarlo con esos colores. Por ejemplo, si un trabajo va a salir en azul y rojo,
y el azul es 286 y el rojo es 185, entonces vamos a utilizar esas tintas porque sabemos que es el color adecuado que se va a utilizar. Si se va a convertir a CMYK, el resultado puede variar. De hecho, varía mucho en la mayoría de los casos. La mayoría de los pantones están fuera del rango, fuera del gamut RGB y fuera del gamut CMYK. De hecho, se miden en otra escala que se llama LAB, que no es LAB como le dicen algunos, sino LAB, 3 canales, un canal de luminosidad y 2 canales auxiliares A y B. Cuando se mide con un espectrodensitómetro, va a dar el valor exacto LAB y va a dar la equivalencia más aproximadamente posible de ese mismo color en RGB y CMYK, pero no va a ser exactamente lo mismo. Por la misma razón de que los colores Pantone están fuera del gamut CMYK y fuera del gamut RGB, ningún monitor va a mostrar un color Pantone en sus colores reales, porque todos los monitores y todas las tarjetas de vídeo trabajan en RGB. Y ese es un problema técnico insoluble. Es decir, que si alguien les dice elijan los colores por lo que ven en pantalla, es un error. No se pueden elegir los colores por lo que vemos en pantalla. Porque si yo les digo elijan este 1575, el resultado va a ser totalmente diferente. Y eso sucede en la mayoría de los colores Pantone. Más del 90% de los colores Pantone cambian cuando se transforma de Pantone a CMYK. A eso lo podemos agregar, más grave todavía, los colores fluo, que en este caso ni siquiera se nota que sean fluo, se ven apagadísimos, pero son colores fluo, o los colores metalizados. Por ejemplo, esto es dorado, uno de los colores dorados, hay varios tonos dorados, y notamos que es dorado porque tiene brillos, porque tiene degradados, porque tiene zonas más claras que otras, pero en realidad, si esto lo fuéramos a imprimir con la tinta adecuada, sale un color dorado. Pero si lo pasamos a CMYK, el resultado va a ser marrón, un marrón opaco totalmente. Y por si fuera poco el problema que tenemos en la conversión de Pantones a CMYK, dijimos que hay una escala de colores Pantone para papeles coteados o estucados, mate o brillo, y otra escala, la de Pantone uncoated, para papeles no coteados, o sea, cartulinas o papel obra, papel de fotocopia. Bueno, vean lo que pasa con los colores metalizados, con las tintas doradas. Estos son tintas oro o cobre. Estas tintas metálicas sobre un papel brillantes tienen una textura, tienen un brillo, tienen un color determinado, que al imprimirse en cartulina o en un papel común, como absorbe mucho más y no tiene brillo el papel, queda totalmente opaco, queda totalmente apagado y cambia la tonalidad, y en vez de ser un color cobre, un color dorado o plateado o el que corresponda, son colores totalmente apagados, son colores marrones, y se pierde totalmente el brillo del mismo. Eso es un problema grave que tenemos que saber que existe, porque si le recomendamos al cliente utilice este Pantone 4495 porque queda un color brillante, pero lo imprime en un sobre común y corriente o lo imprime en una cartulina, y el resultado va a ser el de al lado, va a ser algo totalmente apagado, opaco, y que el cliente seguramente no lo va a querer o va a estar decepcionado con el resultado. Esto ocurre con tintas comunes. Estos no son colores plateados, no son colores metalizados, son colores comunes y corrientes. Y como ven, el mismo color, la misma tinta 156 o 157 o 158, cuando se imprime en un papel estucado o coteado, mate o brillo,
por eso terminan en C, de coated, coteado. Tienen una tonalidad, tienen una textura, tienen un brillo, tienen un tono de color que cambia radicalmente si es otro tipo de papel, como cartulina o papel de fotocopia o papel común. Esto tenemos que también ser conscientes de esa diferencia que en pantalla nosotros habitualmente no la notamos. Aquí se nota porque es una foto. Incluso así, tampoco estamos viendo el verdadero color 156 y 157. Lo que estamos viendo es una simulación en pantalla. Y cuando elegimos el color dentro de nuestros programas, lo que tenemos es una simulación en RGB lo más parecido posible al color Pantone que se va a utilizar, pero no es el color definitivo. Por lo tanto, nunca podemos elegir un color Pantone por lo que veamos en pantalla, y si lo hacemos tenemos que ser conscientes de que estamos utilizando una emulación que va a ser algo parecido en algunos casos, pero no va a ser lo mismo. La única forma correcta de elegir un color Pantone es usando una guía impresa y aún así eligiendo la guía correcta, es decir, si es para papeles coteados mate o brillo, o si es para papeles no coteados, papeles comunes tipo cartulina, etcétera. Eso también nos va a dar una diferencia en el resultado. Bueno, aquí tiene una pequeña simulación de cómo se imprime en una máquina de offset. Son rodillos en los cuales se le carga tinta y son rollos de caucho que van transfiriendo la tinta de uno a otro hasta que pasa el papel. Un rodillo para el negro, un rodillo para el amarillo, otro para el magenta y otro para el cian. Ya le digo, se puede comenzar cian, magenta, amarillo y negro, o se puede imprimir primero el negro. Eso depende del tipo de impresión. Les quería mostrar brevemente, para el que no lo conozca, esto es un CTP, Computer to Plate. Es una máquina que graba nuestro archivo, la separación de colores, en una plancha de aluminio con una emulsión fotográfica especial, en la cual queda grabado el diseño y la separación de colores, y cada una de esas planchas se coloca en una máquina de offset. Como ven, hay una plancha para el amarillo, una plancha para el magenta, y aquí no se ve, pero hay otra para el cian y otra para el negro. Si hubiera tintas Pantone, cada Pantone iría en una plancha por separada. Por eso es que tampoco se utilizan muchos colores Pantone. Lo normal es que sea CMK más un Pantone, o dos, tres a lo sumo. Pero como cada uno implica hacer una separación aparte, una plancha aparte y una pasada aparte, es algo que encarece el producto y por lo tanto no es algo habitual. Esta es una máquina de offset, marca Heidelberg, pero hay diferentes marcas y modelos. En este caso tiene 5 cuerpos. Como ven, cada una de estas partes es donde va cada una de las planchas de CTP. Tiene 4 para imprimir CMK y una quinta adicional que puede ser para un color Pantone o puede ser para, por ejemplo, barniz, porque a veces para proteger la impresión se le aplica una capa de barniz protector. Este aparato, que hay diferentes modelos, diferentes tipos, es lo que se llama un espectrodensitómetro. Este aparato es como nuestro cuentagotas, mide la tonalidad, el porcentaje de color en un punto determinado. En este caso lo está haciendo en una plancha de CTP. Esto que ven aquí es la plancha de aluminio con la emulsión ya grabada, es lo que se llama un CTP. Hay espectrodensitómetros que miden la plancha de CTP, hay otros que miden directamente la impresión, el papel. Esto es algo objetivo. Para eso se hacen, habrán visto acá unas pequeñas barras de colores, unos cuadraditos de diferentes porcentajes. Entonces este aparato mide el porcentaje en cada uno. El que tiene 50% tiene que medir 50%. Para nosotros, diseñadores, lo importante es que en nuestro archivo, si nosotros seleccionamos
vamos a dibujar un rectángulo y le ponemos, por ejemplo, 50%. Un doble clic aquí, vamos a visualizador de colores y decimos que sea un 50%. 50. Lo que a nosotros nos tiene que importar es que si tomamos nuestro contagotas de color, nos tiene que indicar 50%. Al hacer el PDF también se puede medir con cuentagotas o con programas específicos. Hay plugins como el Pitstop que puede medir el porcentaje de color de cada objeto. Tiene que ser también 50%. El espectrodensitómetro, cuando graba el CTP y lo mide, el rectangulito que tiene 50% tiene que medir 50%. Y en la impresión offset también tiene que ser 50%. Y si decimos 50%, estamos diciendo que tiene que ser exacto. No es 54, 48, no. Si no tiene 50% es que algo en el proceso estuvo mal calibrado. Sí es cierto que puede que las planchas CTP tengan una calibración especial por el tipo de papel, por el tipo de impresión, por el tipo de máquina, por lo que sea. Sí es cierto que de un papel a otro puede haber una variación, pero esas variaciones son algo técnico y algo que ya depende del mundo de la impresión. Lo importante es que nuestro archivo, el CDR, el PDF y el CTP, que es la salida final, si nosotros pusimos 50%, tiene que tener 50%. Si no lo tiene, es que hubo un error en el proceso. Algo quedó mal y debe corregirse previamente. Nuestra seguridad, nuestra tranquilidad es que los porcentajes son absolutos. Nosotros podemos verlo esto más azul o más verdoso. Obviamente si lo vemos verdoso es que está mal calibrado el monitor y por lo tanto habría que configurar la tarjeta de video o la pantalla o lo que corresponda. Pero de un monitor a otro se va a ver diferente. Es un hecho. La iluminación ambiental va a también interferir en la forma de que nosotros percibimos los colores. Si vamos a ver, por ejemplo, si hacemos un rectángulo un poco más chico de color rojo y hacemos un duplicado, vemos que el mismo color rojo sobre fondo blanco se percibe más oscuro que sobre un fondo oscuro. Se percibe como si fuera más claro. Pero no es solo con el rojo. Si lo pintamos de verde, o si lo pintamos de azul, o del color que sea, se percibe diferente sobre un fondo luminoso que sobre un fondo oscuro. Esto es por nuestra percepción óptica, nuestra percepción visual de los colores. El entorno también incide en la forma en que percibimos los colores. Además de eso, si estamos en un ambiente muy iluminado, muy luminoso, lo vamos a percibir diferente que si estamos en una habitación oscura. Hay muchos factores a los cuales incide nuestra percepción. Está estudiado, está comprobado que, por ejemplo, las mujeres perciben más tonalidades de color que los varones. Pero además hay personas que tienen mejor vista que otras, que van a percibir más cantidad de colores o mejor los colores que otras personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso es subjetivo, como alguien lo ve. De hecho es muy común que alguien nos diga, quiero un azul marino. ¿Y cuál es el azul marino? Es un azul oscuro, pero exactamente cuál es el de tono. O que pidan ocre. Sí, todos tenemos en la mente cuál es el color ocre, pero el color ocre de una persona puede ser diferente al ocre de otra persona. Si buscamos en Google en imágenes, ocre, color ocre, vamos a encontrar muchísimos tonos de ocre. Todos son ocres, pero son todos distintos. O si buscamos azul marino, o el color que cada uno quiera, el verde hierba, por ejemplo. Hay muchos tonos que son parecidos pero no son exactamente el mismo y nosotros no podemos guiarnos por algo subjetivo.
nosotros tenemos que decir esto es un 50%, este es un 40%. Entonces vemos aquí el porcentaje, podemos editarlo, doble clic y nos va a indicar en visualizador 40%. Si tuviéramos que modificarlo, lo modificamos aquí. Eso nos da la seguridad de que este tiene 50%, porque aquí lo dice, y este tiene 40%, y si hacemos un PDF tiene que medir lo mismo, y cuando se haga la plancha de STP, como en este caso, el espectro densitómetro, que puede ser este modelo, puede ser cualquier otro, el espectro densitómetro saca objetivo, va a leer el tono de color y nos tiene que decir 50% acá y 40% acá. Sí o sí. Si no lo dice, es que algo está mal. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que ir a herramientas, administración de color. Cuando vamos al menú de herramientas, administración de color, vemos que tenemos dos pestañas, una para el documento actual en uso y otra para el predeterminado, o sea, a partir de ahora para todos los demás documentos. Esto es así desde la versión 15, o sea, con el Drop X5, y es algo muy bueno porque anteriormente no teníamos una configuración para cada documento específicamente, había uno solo que era global para todos los archivos, para todos los documentos, y además de eso tenemos la opción de guardar el perfil de color con el documento, es decir, que si lo abrimos en otra computadora se conserve toda la configuración de color que nosotros hayamos establecido. Eso evita que se modifiquen los colores o se modifique la configuración que nosotros hemos elegido para este archivo en particular. Si vamos a predeterminado, como decíamos hoy, tenemos por región para uso de Norteamérica, de Europa, de Japón, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo para impresión Europa, que es la que en Sudamérica también se utiliza la escala Europa. Entonces tenemos los modos de color RGB, CMYK y escala de grises, pero dentro de cada modo de color tenemos diferentes perfiles RGB, perfiles CMYK y perfiles en escala de grises. No hay uno que digamos este es bueno y los demás son malos. Todos son buenos por alguna razón o todos se utilizan en algún caso o en algún momento. Dentro del modo de color RGB hay diferentes perfiles RGB. Si nosotros tomamos la configuración predeterminada, ya nos va a dar los valores que vienen por defecto en esa configuración, pero no significa que sean los últimos, los únicos ni los mejores. Podemos cambiarlos, podemos utilizar el perfil del monitor, podemos utilizar el estándar RGB, podemos utilizar el que recomienda que sea Adobe RGB o podemos utilizar cualquiera de estos valores. La razón por la cual utilizaríamos un valor u otro es dependiendo del tipo de trabajo que se realice. No es lo mismo hacer sublimación que hacer serigrafía, no es lo mismo impresión digital que imprimir en plotter, no es lo mismo imprimir en offset que imprimir en una impresora a chorro de tinta o en una impresora láser doméstica. Cada uno tiene configuraciones diferentes. Lo mismo en CMYK. Tenemos diferentes perfiles de CMYK para diferentes tipos de papeles, para diferentes tipos de impresiones, para diferentes configuraciones regionales y de diferentes tipos. Por ejemplo, el estándar FOGRA, que tenemos el FOGRA 27 para papeles comunes, cartulina, papel obra, papel de fotocopia, o el FOGRA 39 para papeles estucados, coteados, mate o brillo, que equivale al Euroscale Coated y Uncoated, que es básicamente lo mismo pero más antiguo, y lo estándar actualmente son los ISO, la norma ISO, en la cual tenemos que viene por defecto el ISO Coated V2. Actualmente ya hay un ISO Coated V3 y hay un V4 en desarrollo, pero el estándar sigue siendo el ISO Coated V2 para papeles coteados o estucados, mate o brillo, papeles que tienen una cobertura. Entonces, una de las características del ISO Coated V2 es que la suma del 100% del cian, el 100% de magenta, el 100% de amarillo y el 100% de negro nos sume 400% al convertir de RGB a CMYK.
porque eso haría que la tinta no se seque adecuadamente a la velocidad correcta, se manche una hoja de papel con la otra, se toque y se retinte y se estropea el trabajo. Además que si el papel es fino, transparenta de uno a otro. Entonces, este perfil en particular limita la suma total de las 4 tintas a 340%. Para comparación, el Fogra 39, que también es para el mismo tipo de papeles, coteados mate o brillo, limita la suma total de tintas a 320%. Y hay otro que es muy parecido, que es el ISO Coated B2 300%, que como su nombre indica, limita la suma total de las 4 tintas a un máximo de 300%. La impresión queda bien igual, no es que se estropee o que quede lavada. Es simplemente que la carga de tinta, cuando se convierte de RGB a CMYK, no puede acceder más de 300%. Si nosotros deliberadamente utilizamos 400%, o sea 100% de las 4 tintas, va a salir, y eso es un error y es un defecto y es un problema en la impresión. No deberíamos nunca utilizar un 400% para todos los trabajos. De hecho, el mayor problema lo tenemos con los fondos. El fondo negro RGB está compuesto por las 4 tintas, pero el fondo negro CMYK, compuesto solamente por la tinta negra no es un color opaco, no es un color intenso, es un color más bien translúcido, que impreso queda como un gris oscuro. Para eso lo que se hace es agregarle un porcentaje que puede ser, basta un 30 o un 40% de cian. Ya eso, por ejemplo, un 40% de cian le da un tono más azulado y un tono más intenso. Si no queremos que quede azulado, podemos variarle el porcentaje, por ejemplo ponerle magenta y amarillo, y nos daría un tono de color negro mucho más intenso. Yo no sé si en su pantalla se logra distinguir la diferencia de tonalidad, pero comparativamente el negro puro, el negro que es solamente compuesto por tinta negra, se va a ver como si fuera un 90%, se ve un tono gris oscuro. Si solamente tiene cian, se ve un negro más bien azulado. Si pusiéramos magenta en vez de cian, se vería un negro rojizo. El ponerle determinados porcentajes, 20, 30, 40%, 50 exageradamente, hace que se vea un tono más bien neutro. Pero esto cuando es un fondo. Si no es un fondo, no utilicen las 4 tintas porque complican, sobre todo en un texto pequeño o en líneas finas, tener que hacer coincidir los 4 colores en la misma impresión. Recuerden que el papel tiene movimiento, que pasa a gran velocidad y que también tiene estiramiento, y además no estira en forma homogénea en los 4 sentidos, porque el papel tiene un sentido de fibra, como si fuera tela. O sea, en un sentido estira más que en otro, y depende de cómo haya sido cortado, va a estirar más para un lado o para el otro. Es decir, hay muchos factores técnicos que pueden contribuir a hacer que nuestro trabajo quede mal impreso o con problemas de registro o de movimiento, y eso estropearía nuestro resultado, nuestro trabajo. Cuando es un fondo, conviene oscurecerlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le pusiéramos un texto? Vamos a ponerle, por ejemplo, CorelDRAW, y elegimos un tipo de letra común, cualquiera, por ejemplo algo así, y le pusiéramos un 90%. En pantalla se ve aceptablemente bien, pero esto impreso no sale por algo que se llama ganancia de puntos. Cuando se imprime en offset,
sobre todo, es el mayor problema. Son cilindros de caucho, como habíamos hablado anteriormente, y esos cilindros de caucho hacen presión sobre el papel y la tinta se absorbe del papel. Con lo cual, este porcentaje de 90% va a aumentar un 5%, un 10%, un 15%. Entonces, si tenemos 90%, va a quedar un 100% y no se va a ver. Si la ganancia de puntos fuera del 20%, ya con un 80% quedaría tan oscuro que no se notaría. Por eso es que en herramientas de administración de color, si vamos a predeterminado, tenemos también dentro de los perfiles en escala de grises la ganancia de puntos. Una ganancia de puntos 20% es mucho. Es habitual para máquinas chicas, una GTO de un color, por ejemplo, de un cuerpo, pero para máquinas profesionales de alto rendimiento, alta calidad, con un 10% ya estaría más que suficiente. De hecho, no debería tener ganancia de puntos si estuviera bien calibrado, pero sabemos que en la realidad existe. Esto hace que lo que esté en escala de grises lo va a reducir proporcionalmente para que el porcentaje salga lo más parecido posible a lo que nosotros en pantalla establecimos. Es decir, que si le pusimos 50%, lo va a bajar al 40% para que la ganancia de puntos lo aumente al 50% y salga en el porcentaje correcto que nosotros hemos establecido. Si fuera para trabajos de web, entonces tendríamos que regular la gama de colores según sea 1.0, 1.8, 2.2. Dicho rápidamente, Windows utiliza la gama 1.8 y Macintosh utiliza la gama 2.2, con lo cual eso hace que los colores en Mac se vean con otra tonalidad más luminosa que en Windows. Eso es un detalle más bien técnico de pantalla. Bien, cuando tenemos nuestra configuración ya preestablecida, el modo de color principal en CMYK, tenemos que ver cómo se representa, cómo pasamos de RGB 16,8 millones de colores a 64.000 en CMYK. Hay 4 formas básicas, que es colorimétrico relativo, absoluto, perceptual o saturación. El colorimétrico relativo, que es lo que viene por defecto, va a tomar el color más claro como blanco, el color más oscuro como negro, y va a graduar con porcentajes absolutos, el 10%, el 20%, el 30%, etcétera, de principio a fin. El colorimétrico absoluto va a tomar el 0 de CMYK como blanco y va a tomar el 0 de RGB, que en este caso es el 255, 255, 255, como blanco de RGB, y va a ir haciendo del mismo modo de la graduación con los porcentajes absolutos entre uno y otro. En ambos casos el resultado es bastante más rígido, si bien es más acertado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los porcentajes, pero el perceptual es el que da una sensación visual más próxima a lo que vemos en pantalla. Es decir, va a tomar el color más claro como si fuera blanco en CMYK, el color más claro de RGB como si fuera blanco de RGB, lo mismo el oscuro, y va a ser una graduación, un degradado del color más claro al color más oscuro. El resultado es el más apto para la vista, es el que nos da un resultado visualmente más agradable. Es el que se aconseja utilizar siempre por defecto. El saturación lo que hace son áreas de color y eso se utiliza sobre todo para web. No es aconsejable utilizar saturación para impresión. Hay muchísimo más y no quisiera extenderme demasiado. El conservar negro puro hace que en la conversión los colores negros estén solamente compuestos por negro. Eso es muy bueno cuando copiamos un texto, por ejemplo, de Word a CorelDRAW, que se pegue siempre solamente como negro. De hecho, nos da una advertencia, hay un mensaje que mucha gente desactiva, pero que es útil que lo pegue solamente como tinta negra y no que venga en RGB en las 4 tintas.
Pero en las fotos, si nosotros conservamos negro puro, el negro de la foto va a estar compuesto solo por negro. Y eso va a hacer, como decíamos, que el negro de CMYK no es un color intenso, no es un color opaco, hace que la foto se vea lavada, que se vea como un gris extraño. Sobre todo si la foto tiene mucha carga de negro, eso literalmente nos puede estropear la foto. Por eso está desactivado por defecto. No debería utilizarse si se usa para convertir fotos de RGB a CMYK. Sí es útil cuando convertimos vectores de RGB a CMYK, sobre todo cuando los copiamos y pegamos de un programa a otro. El asignar gris en negro CMYK significa que el gris puede estar compuesto, por ejemplo, un 20% sería 20 de cian, 20 de magenta, 20 de amarillo. Y nosotros queremos que en realidad sea solamente 20% de negro y no esté compuesto por las otras tres tintas. Eso hace que se asigne el negro, se asigne el gris como porcentajes de negro. Luego tenemos diferentes políticas, y esto ya es algo bastante personal, en qué hacemos cuando abrimos un archivo o cuando importamos o copiamos y pegamos una imagen o un objeto desde otro programa o desde otro archivo de CorelDRAW. Se puede asignar el color, se puede convertir al perfil que estamos utilizando o dejarle el perfil incorporado. Eso depende fundamentalmente del grado de confianza que nos brinde el original. Por ejemplo, CorelDRAW tiene la gran ventaja que no tienen otros programas de permitir conservar el perfil de color de cada objeto y de cada imagen. Eso técnicamente se llama Device N, Device N, o sea, múltiples dispositivos de color en un mismo documento, y eso nos permite que podamos tener una foto que nos mandó un fotógrafo con un perfil y una calibración determinada, otra foto que bajamos de internet, otra foto que está escaneada y otras fotos que la tomamos de otro archivo. Y cada uno tiene su propio perfil. Si nosotros consideramos que el perfil del fotógrafo, por una cuestión hasta de lógica, ya vino calibrado, ya el fotógrafo le hizo una calibración por su cámara de foto o porque le hizo ajustes personalizados, o que otras fotos que nos mandó el cliente que ella hizo un tratamiento en un programa de edición fotográfica, entonces podemos decir que conserve a usar el perfil incorporado tanto en el caso de abrir como en el caso de importar. Y eso puede valer para los archivos RGB, para los CMYK, para escala de grises o para todos. Si nosotros no confiamos en el origen, por ejemplo, son fotos que son bajadas de internet o que no tenemos idea de dónde lo sacaron, si tienen buen perfil o no, si está bien calibrado o no, en ese caso les podemos decir que en lugar de usar el valor del perfil de color incorporado, que lo convierta, que le asigne nuestro perfil, en el perfil que estamos utilizando en ese documento, y que todas tengan el mismo perfil. Como les decía, no hay una ley que diga hay que hacerlo siempre todo así o no hay que hacerlo nunca. Eso depende del tipo de trabajo y depende de la forma que estemos trabajando, incluso hasta del origen de los archivos que nos mandan. Lo de avisar si faltan perfiles o si hay discrepancias entre el perfil del archivo con el del documento es un mensaje de advertencia que, bueno, puede llegar a ser molesto si cada vez que reportamos una imagen nos avisa si el perfil coincide o no. Lo que quería insistir es algo que hemos hablado anteriormente, que era los colores directos. Los colores directos son los colores Pantone estándar. Hay muchos colores directos, ojo, estamos hablando de impresión comercial, o sea, impresión en offset, en plotter, en sublimación, en serigrafía, etcétera. Hay muchas otras escalas de color, hay galerías, enteras bibliotecas de colores para textiles, para pinturas. Por ejemplo, las pinturas utilizan una escala que se llama RAL. O sea, no se acaba el mundo con los Pantones. Ustedes van a ver que hay muchísimas escalas de color.
Los plotters Roland utilizan una tinta especial que se llama Cut Contour, se escribe Cut Contour, que es donde determina por dónde corta, porque son plotters que imprimen y cortan de una misma pasada. Y CorelDRAW incorpora esa paleta de color Roland, incluyendo ese color específico que es el que determina el borde por el donde el plotter tiene que cortar una vez terminado de imprimir. Entonces tenemos tres opciones para los colores directos, que básicamente los que más se utilizan, como decía, son los colores Pantone. Entonces, si lo que queremos es que en pantalla nos muestre lo más parecido posible el color a cómo realmente es o cómo se puede simular en pantalla, utilizamos los valores LAB. Como decía, son tres canales, un canal de luminosidad y dos canales auxiliares A y B. Eso nos da una representación visual lo más parecido posible. Sin embargo, va a salir una separación de color y va a depender de la tinta y de la impresión que se le coloque a ese trabajo. Si lo vamos a convertir a RGB, convendría que nos muestre la equivalencia de ese color en RGB para ya tener una idea más aproximada de cómo quedaría ese color impreso. Y si lo vamos a convertir a CMYK, convendría utilizar los valores CMYK para ver en pantalla lo más parecido posible esa equivalencia de color, cómo va a quedar impreso en CMYK. De todas maneras, esto es visual. Si no le ponemos, o sea, la conversión se va a realizar igual. Es importante, si utilizamos Pantone, es porque en general vamos a utilizar Pantone, porque vamos a utilizar, por ejemplo, naranja y negro. Entonces vamos a utilizar Pantone 021 y negro, y se va a usar realmente esa tinta. O puede ser CMYK, porque va fotocolor, y una tinta, un Pantone violeta, púrpura, por ejemplo, y entonces se utilizan 4 tintas más Pantone, son 5 tintas. En ese caso dejaríamos en LAB, porque aunque se va a imprimir en CMYK el resto, el color Pantone va a ir como Pantone y no va a ir convertido a CMYK. Esto solamente es cuando se va a convertir el color Pantone a CMYK, que, como dijimos anteriormente, implica un riesgo muy grande, porque hay colores que la variación es mínima o casi imperceptible, pero hay muchos colores que cambian drásticamente, cambian muchísimo cuando se pasa de RGB o de Pantone a CMYK. Si el color Pantone, los colores directos, están fuera del gamut de RGB y están fuera del gamut CMYK. O sea, son colores que el ojo humano percibe, pero que no se pueden representar técnicamente en pantalla. Por eso es que no conviene elegirlo por lo que vemos en pantalla. La referencia objetiva más exacta es una referencia impresa. Del mismo modo, los colores CMYK también van a tener variaciones. No va a ser tan drástica como en el caso de los Pantone, porque el gamut CMYK es mucho más reducido y está incluido en gran parte dentro del gamut RGB, pero aún así, como hay variación según sea el papel brillo goteado, mate o brillo, o sea un papel cartulina, conviene tener como referencia una guía de color impresas que se venden en una librería, se pueden conseguir fácilmente, donde tenemos una referencia objetiva de cómo queda ese color impreso y cuáles son los porcentajes de cada una de las tintas que deberíamos utilizar en el dispositivo de salida. Finalmente, para no extender demasiado, recordar que todo este perfil que tenemos configurado lo podemos guardar con un nombre, podemos añadirlo como preestablecido, porque no hay un perfil estándar único, universal para todos los trabajos.
cada tipo de trabajo requiere un perfil de color determinado. Si trabajamos para web, necesitamos un perfil. Si trabajamos para impresión digital, necesitaremos otro. Si trabajamos en sublimación, se usará otro. Y para cada tipo de impresión o para cada tipo de trabajo, se requiere un perfil personalizado, estándar o no. Entonces podemos tener diferentes perfiles y grabarlos y tenerlos incorporados para poderlo utilizar según el caso. Es importante tener en cuenta esto. Y otra cosa importante es la coherencia, es decir, si nosotros aquí en herramientas, administración de color, elegimos un perfil de color específico con determinados valores, sea por defecto o sea personalizado, es el mismo perfil que se va a utilizar para todo el archivo desde el principio hasta el final. Cuando creamos el archivo, si vamos a hacer un archivo para web, ya empezamos a trabajar para ese archivo, hacerlo en RGB y que todos los colores y todo el contenido sea en RGB. Y cuando vamos a publicar como PDF, también si es para web, vamos a elegir que sea para web. Si es para imprenta, vamos a elegir que sea PDF X4 en configuración. Eso ya lo vimos en otro video, pero es importante repetirlo. Si vamos a trabajar en CMYK, vamos a hacer que sea solo CMYK. O si queremos convertirlo todo a escala grises, podemos convertirlo automáticamente a escala grises para que salga solamente una tinta. Si quisiéramos conservar lo que es nativo, o sea, lo que es Pantone como Pantone, si lo queremos conservar los RGB, cada cual con su perfil y demás, debemos cambiar la compatibilidad a Acrobat 9 o DC, o sea, las versiones más nuevas de Acrobat. Y entonces en la pestaña color se nos activa la opción de nativo. ¿Qué significa eso? Que los archivos que vayan en RGB se van a conservar en el formato RGB, los archivos que van en CMYK se van a conservar con el formato CMYK, cada uno con su perfil de color, cada uno con su configuración. Y todo lo que podamos hacer nosotros manualmente es siempre aconsejable. Es decir, si le ponemos 90% sobre un fondo 100%, estamos complicándole la vida al impresor, porque si quiere que el fondo sea pleno, le tiene que poner más carga de tinta, más presión, con lo cual se va a cerrar el texto, se va a cerrar la retícula y no va a quedar impreso. Si al contrario quiere rescatar este porcentaje, como es muy elevado, el fondo negro va a quedarle lavado, va a quedarle mucho menor de lo que debería ser. Entonces basta con ponerle 80 o 70 incluso, para que cuando se imprima con mayor presión, entonces en vez de verse así 70 va a salir como un 80 o como un 90, que es lo que definitivamente queríamos. Eso ayuda mucho al impresor, ayuda mucho en el resultado en cuanto a qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que tratamos de lograr en cada trabajo. Hoy hemos visto esta imagen que estaba muy mal convertida y queremos convertirla bien. Queremos explicar por qué estaba mal. En lugar de borrarla, la voy a mover a un costado para tener la referencia y voy a duplicar esta imagen. Si yo en este archivo, administración de color, que ya tengo una configuración establecida, que quiero cómo se realice, y yo tengo esta foto que acá abajo me dice que es una foto en RGB, y voy al menú mapa de bits, modo CMYK, vemos que hubo una pequeña pérdida. Vamos a hacer control Z. Ven que hay una pequeña pérdida de brillo, pero es mínima, está dentro de lo tolerable, está dentro de lo razonable, dentro de lo normal. Esto incluso dentro del rango que cuando se manda a imprimir, por la propia absorción del papel, por las propias características de impresión, si es offset, si es digital, va a haber una pequeña variación. Esta variación es tolerable. Esta es una imagen que tiene mucho brillo, que tiene colores muy saturados. Es normal que haya una pérdida, pero esta pérdida es mínima. Incluso podríamos minimizarla, podríamos corregir la imagen, tanto llevándola a un programa de edición fotográfica como Corel Photo Pen,
Corel tiene un programa aparte, la empresa Corel tiene un programa aparte que es Corel Paint Shop Pro, que es un programa de edición de imagen, pero aquí mismo, dentro de efectos, ajustar, podríamos modificar la curva tonal y decirle que, por ejemplo, quiero que sea un poquito más claro. Le puedo bajar un poquito, es algo muy suave, muy sutil, los tonos intermedios, y hago que sean colores un poco más luminosos. Esto es lo que va a salir impreso. Esto es un buen resultado. Esto es un resultado profesional en el cual podemos decir esto es satisfactorio para lo que queremos. Podríamos incluso desplegar la lista de tintas y decir, yo quiero que el magenta, por ejemplo, tenga más saturación, y ahí no, esto no. Tomarlo del medio y subirle apenitas la carga de magenta. O al contrario, bajársela si no quiero que tenga tanta carga. Así podemos controlar por tintas individuales la cantidad de negro. En este caso tiene mucho negro que se genera en la parte oscura. Podríamos regularle el tono de verde. Podemos regular muchas cosas directamente desde CorelDRAW sin alterar lo que es la imagen, porque estos son efectos no destructivos, es decir, que podríamos desactivárselo posteriormente si no quisiéramos que esto se aplicara a la imagen. ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale mal? ¿Por qué sale en unos casos como este sale perfecta y esto sale horrible? Bueno, hay una razón específica para eso y depende del perfil de color que estemos utilizando. Yo, por ejemplo, aquí vamos a desplegar y voy a decirle que quiero simular cómo se hacían con el X4. Entonces voy a ver mapa de bit, modo, y ven que se apaga. Si yo en lugar de eso, control Z, vengo a administración de color y le digo que quiero simular una administración de color desactivada, que no quiero, que igual ahí va a haber alguna configuración, pero yo lo quiero desactivada y yo quiero que lo voy a pasar en modo CMYK. Además lo puedo borrar, esto ya no lo necesito. Y aparentemente están los dos iguales. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna administración de color, no tengo gestión de color, no tengo ningún perfil asignado. Pero cuando mande a imprimir, le van a asignar un color indefectiblemente, o sea, de alguna manera tienen que mandar a imprimir. Entonces, cuando le apliquen un perfil de color específico, el resultado va a ser este. Va a quedar una impresión totalmente deslucida, lavada, mal impresa, con los colores totalmente cambiados. Eso es porque se convirtió con un perfil de color equivocado, en este caso lo había desactivado. También podríamos probar ponerle perfil japonés o poner perfiles que no tienen nada que ver, y cada perfil podría dar un resultado equivocado. Es decir, no vale cualquier perfil, no vale hacer cualquier conversión. No es que ponemos y automáticamente cerramos los ojos y cruzamos los dedos y va a salir bien. No, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal y a veces puede salir francamente muy mal. Entonces no podemos correr este riesgo, porque este riesgo en realidad lo vamos a ver tal cual cuando esté impreso, y cuando ya esté todo impreso ya es tarde, porque podrían ser solamente 100 tarjetas y el costo es mínimo, pero podrían ser 50.000 de estuches impresos, laminados, con troquelado, con V sectorizado, y con stamping y 1000 cosas más, y eso sería carísimo. Y si el trabajo queda mal impreso, termina en la basura, no sirve, y hay que hacerlo de vuelta, con lo cual el costo es el doble. Y podemos no solo perder ese dinero, sino que podemos perder en cliente importante. En este momento es un riesgo muy grande que no debemos correr, y por lo tanto es importantísimo el tema de calibración de color. Entonces, si yo en lugar de hacer esto hago un duplicado, voy
al menú mapa de bits, elijo el modo y yo tengo previamente en la administración de color, tengo calibrado un perfil determinado, una configuración de cómo tiene que ser, está todo establecido. Entonces yo puedo venir tranquilamente a mapa de bit, en el modo ponerle CMYK, y si hay una pequeña variación, hay una pequeña pérdida de brillo, de tonalidad, que es casi irremediable. Como les decía, pasamos de millones de tonalidades de color a miles. Hay una pérdida y es imposible decirles que no va a haber pérdida en ningún caso. En algunas imágenes esa pérdida es insignificante, es imperceptible. En otras, como esta es una foto bastante especial porque tiene mucho brillo, tiene colores muy saturados, se nota más. Sin embargo, esto que si vamos a deshacer, vemos que sí hay una diferencia, hay una pérdida en algunas partes, pero es mínima. Y eso impreso no se va a notar. De esta manera nos aseguramos que el resultado de lo que buscamos sea lo más adecuado posible. Igualmente se puede sacar una prueba calibrada al cliente, sobre todo si es un trabajo importante. Hay pruebas de color, los match print, por ejemplo, son pruebas de color que están calibradas con el perfil del archivo, con el perfil en el cual se va a imprimir, y que nos va a dar un resultado que, si bien tampoco es el 100% exacto, pero bueno, es un 90%, es bastante seguro, bastante acercado al resultado final, y eso nos va a permitir mayor confianza en el resultado. No vale de nada sacar una prueba en láser o en digital en otro sistema, en otra computadora, o sacarlo nosotros en casa y mandarlo a la imprenta y que la imprenta tenga otra calibración, porque cada calibración es diferente. Porque por más que nosotros sacamos una impresión, si después se va a imprimir en un flujo de trabajo distinto, con un perfil de color determinado y con una configuración diferente, esa prueba de color no tiene validez ninguna. La prueba de color sirve si se hace dentro del mismo flujo de trabajo, con el mismo perfil de color y con la misma configuración que se va a mandar a imprimir los CTP, con lo cual se va a imprimir luego en offset. Esa es una prueba de color calibrada y certificada que puede servir como referencia de color, incluso como referencia para el propio impresor cuando esté sacando el trabajo. De lo contrario, una prueba de color doméstica no tiene valor ninguna. Bueno, el tema da para muchísimo más, pero no quiero extendernos fuera de tiempo. Entonces, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Recuerden que tenemos el grupo de Facebook de CorelDRAW en español, en el cual compartimos y resolvemos las dudas y preguntas que puedan tener. Daniel Pais y yo somos CorelDRAW Masters y estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario. Si les gusta, suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Si les gusta, pongan me gusta. Si no les gusta, no le pongan. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.